Bien, pues vamos a continuar con la que va a ser la última actividad de esta primera jornada. Continuaremos mañana desde las 9:15, pero ahora toca centrarnos en esa futura llamada nueva ley de listas de espera y plantearnos cómo impacta ello en el trabajo del día a día del gestor sanitario. Cuáles son las necesidades reales de los centros de salud, de los hospitales y en qué se tiene que traducir en el día a día del gestor el conseguir adaptarse a esta ley de listas de espera con sus posibles ratios comunes para todas las comunidades autónomas. Es una mesa que va a moderar Rafael López Iglesias, que es vocal de la Junta Directiva de SEDISA y a su vez presidente de la agrupación territorial de SEDISA en Castilla y León. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, queridos compañeros de mesa. Vamos a comenzar esta mesa sobre la nueva ley de listas de espera. ¿Qué tenemos que decir los gestores al respecto? Pero antes me gustaría hacer alguna reflexión, ¿no? La primera es que nuestro compañero Fernando Salgado, que es el director médico del Hospital Carlos Haya, el Hospital Universitario de Málaga, no nos puede acompañar esta tarde porque, desgraciadamente, con la dana de ayer, el hospital se inundó, la zona de los Bajos se inundó, y me comentaba tanto ayer como esta mañana que no estaba en condiciones de estar con nosotros. Y, por lo tanto, enlazo esta introducción para solidarizarme y solidarizarnos esta mesa con las comunidades autónomas de Valencia, de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Y esperamos y deseamos que muy pronto pues, se restablezca su situación, que vuelva a la normalidad y que todo sea como antes. Dicho esto, pues felicitar a la organización, felicitar a SEDISA, felicitar a Redacción Médica por este evento. Ya es el 16º evento, yo estuve en el primero, ya ha llovido. Y sí que también quiero hacer un recordatorio y por lo menos ponerlo encima de la mesa, mi deseo personal, mi ánimo personal para que José Mari Pino pueda estar pronto con nosotros. Es el artífice de todo esto y, por lo tanto, yo le deseo una pronta recuperación y que pronto podamos jugar al mus o al dominó con él en estos encuentros. Es una hora difícil, ¿eh? Ya no es el robo de la mesentérica de las 4 de la tarde, pero ya es el aburrimiento y el sopor. Entonces yo voy a tratar, junto con mis contertulios, de que no utilicéis mucho el teléfono, de que estéis atentos y de que no os aburráis, ¿no? Además, el tema no es para aburrirse, porque no es baladí. Además, empezamos bien. Vamos a hablar de una cosa que no existe, porque no sé si lo sabéis, no hay nueva ley de listas de espera. El actual presidente de Gobierno, la vicepresidenta segunda, creo que es ahora del Gobierno, y la ministra de Sanidad prometieron en su día una inminente nueva ley de listas de espera. Bueno, a fecha de hoy no existe, por lo tanto no podemos hablar de esa ley y este año tampoco va a ser. Oí al secretario de Estado decir que ya se está trabajando, que ya hay unas ideas al respecto sobre la nueva ley de listas de espera, que en el 25 ya los grupos de trabajo empezarán a funcionar y que se prevé que la ley sea aprobada en el 2026. Por lo tanto, os emplazo a Sanitaria, a SEDISA y a los contertulios para que en el 26 volvamos a sentarnos para hablar de la nueva ley de listas de espera. Lo que sí es cierto, y lo que dejó caer la ministra, es que la lista de espera quería eliminar, subrogar dos reales decretos que regulan actualmente la lista de espera, el decreto del 2003 sobre la trazabilidad de la lista de espera y el del 2011 sobre la ley de garantías y tiempos máximos. Y quería que esta lista de espera se basara en 3 pilares fundamentales. El primero, la trazabilidad. Yo creo que esta noche vamos a hablar de trazabilidad, cómo contamos, cada comunidad autónoma cómo cuenta, de la transparencia tan importante, poner encima de la mesa sin cristales opacos, sin lupas, sin
cortinas lo que hay, lo que está pasando. Y finalmente, y a mí me parece muy importante, porque he trabajado en ese área, la coordinación y el acuerdo entre las 17 comunidades autónomas a través del Consejo Interterritorial de Salud y la Comisión Delegada. Yo creo que son 3 pilares bastante interesantes. El problema no es baladí, ¿eh? Yo me he querido documentar de qué listas de espera hay. Como todos sabéis, hay registros de lista de espera de consultas externas y lista de espera quirúrgica. No hay registros de lista de espera de pruebas diagnósticas, no hay registro de lista de espera en atención primaria y, por ejemplo, no hay registros de lista de espera con respecto a los problemas sociosanitarios, que son grandes e importantes. Tampoco hay registros. Mirar, el último registro que ha hecho el Ministerio de Sanidad es de junio de este año, del 2024, y los datos son los siguientes. Lista de espera quirúrgica, 850.000 pacientes esperando para ser intervenidos quirúrgicamente. De esos 850.000, el 20% es mayor de 6 meses y la demora media son 121 días de espera. Es decir, para que te operen un juanete en España tienen que pasar 4 meses, a no ser de que tengas problemas de otro tipo, como por ejemplo de cirugía plástica, y entonces tienes que esperar 236 días. En consultas externas, el problema yo creo que se acentúa. Hay 4,5 millones de pacientes esperando para ser vistos en una primera consulta, según los datos que tiene el Ministerio en este momento. La media es de 95 días, aunque hay especialidades como neurología que supera los 120 días para que veamos a un paciente en una consulta de neurología 4 meses. Es decir, que 84 de cada 100 personas en este país están esperando para ser atendidos. Como decía, el problema no es baladí. Yo he reflexionado sobre las esferas de la sanidad y digo, ¿y qué pensará cada esfera de la sanidad, ¿no? ¿Qué pensarán los pacientes? Pues los pacientes de la lista de espera lo que quieren es la accesibilidad, que se les vea rápido, que lo que van a hacer es cabrearse porque tardan mucho en verlos. Y ese es su problema, un problema importantísimo. ¿Y los profesionales? Pues los profesionales, cuando le hablas de lista de espera, están saturados, no pueden más. Además, quieren ampliar su cartera de servicios, quieren meter nueva tecnología, que eso supone una curva de aprendizaje que retrasa la actividad de alguna manera. Y además también están cabreados porque no pueden más. La oferta y la demanda se rompe. ¿Y los gestores? ¿Qué pensamos los gestores? Pues que es un problema muy importante. Y, de hecho, muchas veces nos evalúan de manera puntual sobre las listas de espera, cuando no tenía que ser así. Hay cosas mucho más importantes. Pero yo creo que es el problema más importante que tenemos los gestores, el dar respuesta, la accesibilidad, que el ciudadano esté satisfecho. Y la última esfera que me queda son los políticos. Bueno, los políticos lo que no quieren es tener problemas, lo que no quieren es tener lista de espera. Los políticos no quieren oír hablar de las listas de espera, porque lo que quieren es que los ciudadanos estén contentos, los ciudadanos estén satisfechos y, por lo tanto, les voten dentro de 3, de 4 o de 1 año. ¿Tienen soluciones las listas de espera? Bueno, pues para eso me acompañan estos 3 compañeros y yo creo que las soluciones pasan por 3 pilares. La organización, el modelo que tenemos, los recursos, la adaptación de recursos y la tecnología, y un tema muy importante es la óptima gestión de los recursos, la óptima gestión. Dejo caer aquí que se ha pasado el boom de la gestión clínica y me parece que es un tema importante el modelo de gestión que estemos utilizando para implicar a los profesionales y que las listas de espera se puedan atacar. Hay un servicio muy importante en los hospitales que puede ayudar mucho a las listas de espera, que son los servicios de admisión y documentación clínica, fundamentales en este problema, que a veces no se les tiene en cuenta. En fin, yo creo que cada comunidad autónoma ha utilizado su modelo. En Castilla y León
siendo yo gerente regional, utilizamos un programa que se llamaba Pericles y que nos dio muy buenos resultados. Pero bueno, cada comunidad autónoma tiene su programa. Esto es como la Torre de Babel, cada comunidad autónoma tiene su programa. Cada comunidad autónoma cuenta de una manera diferente. Cada comunidad autónoma cuenta lo que quiere, como quiere, primeras, sucesivas. Te meto en lista de espera cuando has firmado el consentimiento informado, cuando te van a hacer el preoperatorio. Nadie mete en lista de espera cuando empieza el proceso, nadie, ninguna comunidad autónoma. En definitiva, es un problema importante y para eso estamos aquí esta tarde, para hablar de no la nueva ley de la lista de espera, sino las listas de espera y qué nos puede aportar esta nueva ley que el Gobierno se ha comprometido a llevar adelante. Y, por lo tanto, yo os emplazo a todos al 2026 para ver si ya tenemos esta nueva lista de espera que nos ayude a solucionar estos problemas. Me acompañan tres amigos en esta tarde-noche. Vamos a empezar por mi amiga Lola, por Lola Con. La conozco desde hace muchos años. Lola es una excelente persona, una excelente profesional, súper formada en el área de gestión. Pero Lola ha sido coordinadora de calidad, empezó sus andanzas como coordinadora de calidad en el Instituto Cántabro de Oftalmología y luego ya ha ido a diferentes sitios. Yo la conocí cuando estaba en Sierra Llana y Tres Mares, luego ya pasó por Laredo, Son Espases, un hospital importante, y ahora está en uno de los hospitales más importantes de este país, ¿no? En el Hospital Marqués de Valdecilla, en Santander. Y también ha pasado por la privada, porque estuvo en San Juan de Dios, en Sevilla, en Aljarafe. Pues, Lola, tienes 5 o 10 minutos para que nos cuentes lo que quieras. Tenéis ahí el tiempo, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias, Rafa. Muchísimas gracias a todos los presentes y, por supuesto, a Sanitaria 2000, a Redacción Médica, a mi sociedad, a SEDISA, que bueno, a Rafa se le olvidó decir en la presentación que soy ahora la presidenta de la Agrupación Territorial de SEDISA Cantabria, importante, de lo cual me siento muy orgullosa. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por la oportunidad, por la confianza de que, bueno, pues una humilde gestora pueda esta tarde abordar o plantear o exponer un poco algunas reflexiones acerca de lo que es el día a día de convivir con una lista de espera bastante importante. Es verdad que, bueno, centrando la temática de la mesa de hoy, en la que teníamos que abordar, como bien ha dicho Rafael, el tema de la nueva ley de listas de espera, cómo va a ser o cómo se va a centrar el tiro en esta nueva ley. La cuestión es si las listas de espera sanitarias por ley es algo viable. Esa es la primera pregunta que yo me hice un poco pues, al empezar a profundizar acerca de los borradores de la ley y de la problemática que tenemos ahí. Yo veo que hay una serie de dificultades, como por ejemplo, pues que una cuestión tan debatida y tan abordada, y en este foro en el que nos encontramos, en la 16ª edición, se ha comentado en alguna ocasión, es que para algunas cuestiones importantes a nivel del Sistema Nacional de Salud no tenemos un pacto de Estado. Y quizá las listas de espera fueran la cuestión, el punto de anclaje o el punto de partida para poder plantear realmente a nivel de todo el Sistema Nacional de Salud qué hacemos de manera organizada, unívoca, totalmente cohesionada. ¿Qué abordaje damos a las listas de espera? A lo mejor esa respuesta nos la da la propia ley cuando ya la tengamos, pero a día de hoy no hemos tenido ese pacto ni tan siquiera en situaciones dramáticas que hemos vivido, como las situaciones de la pandemia. Las competencias son autonómicas, como todos sabemos, y por lo tanto cada comunidad aborda la problemática desde su punto de vista y sobre todo desde los recursos de los que dispone y sobre todo, pues evidentemente, del momento en que se encuentre el
modelo de gestión que se quiera aplicar o la línea de gestión que se quiera aplicar, incluso con una determinada tendencia política, son las líneas que se abordan para abordar esta cuestión. Luego, tenemos también, a nivel del Sistema Nacional de Salud, una cuestión que es importante. No tenemos unos sistemas no solamente fiables, sino tampoco equiparables. Por lo tanto, cuando hayamos de abordar una cuestión que sea una legislación a nivel nacional, que luego la tendremos que aterrizar en cada una de nuestras comunidades autónomas, vamos a encontrarnos también con que esa aplicabilidad va a chocar seguramente con unas formas diferentes debidas a la estructura o debidas a la fórmula que se escoja para poderlo gestionar. Los datos del Ministerio a día de hoy, como bien sabemos, están desfasados. Cuando nos dicen una serie de cifras que a nivel nacional, lo que acaba de decir Rafa, pues nos lo tendremos que creer, probablemente sean esas, pero si yo no me creo ni las de mi propia comunidad autónoma, disculpadme todos los que estáis aquí, pero difícilmente me puedo creer las de a nivel nacional. ¿Por qué no me creo las de mi propia comunidad autónoma? Es algo tremendo, pues porque evidentemente tampoco se ha hecho, bajo mi humilde opinión, una apuesta franca por tener unos sistemas de información fiables que nos permitan tener un repositorio de información ágil, dinámica, permanente, in situ, en el momento, y que además podamos tener una explotación a golpe de clic. Sé que en algunas comunidades autónomas lo tienen, pero desgraciadamente la mía a día de hoy no la tiene. Todavía estamos en ello, pero no la tiene. Y por lo tanto, ¿cómo se pueden garantizar por ley los límites temporales de las listas de espera en la sanidad pública? Pues a mí me lleva esto a dos cuestiones, a dos reflexiones. Una como ciudadana. ¿Qué espero yo de la sanidad en general, de mi sanidad en el Sistema Nacional de Salud, cuando como paciente, ya no como gestor, como cuando paciente, voy a un profesional, a un centro sanitario? ¿Qué espero de un centro sanitario cuando me dicen que necesito hacer una consulta o que necesito una prueba diagnóstica o que necesito una intervención quirúrgica, un intervencionismo? Pues yo lo que quiero como ciudadana es que desaparezca mi problema lo antes posible, porque es cierto que estamos sometidos a una situación de tal incertidumbre y de tal vulnerabilidad cuando somos pacientes que lo único que queremos, y más en un sistema sanitario garantista como el nuestro y universal, es que todo se nos resuelva lo más pronto posible y de la mejor manera posible. Para eso tenemos un Sistema Nacional de Salud como el nuestro y para eso cada día tenemos esa fascinación tecnológica que consideramos que todo es solucionable a día de hoy en pleno cuarto de siglo XXI, como estamos, ¿no? Que desaparezca el problema. Hemos visto y hemos pasado por una situación pandémica en la cual una situación de emergencia como la que aconteció, pues resulta que fuimos capaces de solucionar algo tan grave como enfrentarnos a una enfermedad que no conocíamos, dar resultados en tiempo real todos los días al Ministerio. Y en eso resulta que todas las comunidades autónomas fuimos capaces de dar una información fiable en tiempo real y dinámica. Y entonces, si somos capaces de sacar esa información y de hacer ese ejercicio de organización tan sumamente importante de todo nuestro sistema sanitario y plegarnos a dar una respuesta tan ágil en tan poco tiempo, ¿por qué no somos capaces de dar una respuesta a las listas de espera? Pero ¿qué significa el tiempo de espera? O sea, para mí es importante porque cuando alguien me pregunta dentro de mi familia, de mi entorno, es que las listas de espera es que son muy grandes. ¿Qué son muy grandes? ¿Qué es lo que significa esperar en una lista de espera? Pues depende, es todo muy relativo, pero eso no lo contamos nunca. No es lo mismo para una persona que a lo mejor esperar 4 meses una intervención que suponga una cuestión vital, no tanto una cuestión oncológica o urgente, pero sí importante,
pues puede ser mucho más dramática que otra misma persona que espere el mismo tiempo con una patología mucho más banal. Eso ya lo sabemos todo. O una intervención de cataratas en una persona que tiene una grave limitación visual que evidentemente le limite toda su capacidad vital y su limitación de sus actividades de la vida diaria, con otras que no lo es tanto y, sin embargo, está en el mismo repositorio, en la misma lista y con los mismos derechos y en la misma gestión de cola. Entonces, bueno, esto es una cuestión que nunca se explica. Yo a veces, cuando lo tengo que explicar a personas que no son de mi entorno, les cuesta entender. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lleva tanto esperando uno? Pues ¿no es importante que lleve esperando alguien tanto tiempo para algo banal? Y dices, pues no es importante, llevará mucho tiempo, pero no es importante. Pero eso no se lo explicamos a nadie, no le contamos a nadie lo que es relevante o no, dependiendo de las patologías, dependiendo de las indicaciones. Esto es un problema en sí mismo que creo que deberíamos, bueno, pues quizá en esa nueva ley sea lo que nos llegue. La lista de espera, pues es un sistema dinámico de repositorio al final. Metemos ahí todo lo que llega. ¿Y en base a qué criterios? Bueno, pues ahí se nos envasan los pacientes. ¿Con qué criterios los metemos? Bueno, pues usted tiene derecho, usted se quiere operar o no, considero que esto tiene una indicación, le meto en lista de espera. Preguntamos a las personas si quieren estar en lista de espera o no. A veces, cuando en mi hospital me dicen, bueno, pues es que llevamos tanto tiempo y no tenemos capacidad para operar a tanta gente, digo, no haberles metido. O sea, todas las personas que tenéis metidas ahí, ¿realmente les habéis preguntado o realmente tenían una indicación de verdad quirúrgica para ser incorporadas en ese momento a la lista de espera? Pues no. Entonces, ahí hay una multicausalidad. Como bien decíamos, bueno, pues hay una serie de vectores que indican, bueno, pues un exceso de producción, de incorporación a la lista de espera. Y claro, siempre se nos ocurren las mismas fórmulas alternativas: la autoconcertación, o sea, las famosas peonadas, o la derivación a centros concertados. Con lo que, bueno, pues ahí ya rayamos un poquito pues lo que en algunas cuestiones pueden decir que la sanidad pública a veces privatiza, y en otras cuestiones, pues bueno, lo convertimos en una auténtica perversión que se consigue que al final, durante tantos años, hayamos consolidado una forma más de normalizar una actividad que a todas luces sería siempre una herramienta que de manera puntual tendría que dar salida a situaciones de rebosamiento y no tanto como algo estructural. Eso es una cuestión que bueno, cómo ponemos los límites legales, o sea, a las esperas. Es un error, para mí es un error. El poner un límite legal de unos tiempos máximos a unas determinadas líneas de procesos asistenciales o de producción asistencial, porque estamos hablando de 3 líneas de producción: las consultas, las pruebas diagnósticas y las cirugías. Y no segmentamos dentro de cada una de esas líneas de producción qué es lo que realmente es importante en cada una de ellas y por qué tiene que esperar más o menos. Que eso es lo que quizá lleva a cabo o necesita un ejercicio mucho más grande, y que eso todavía pues no sé si estamos maduros o no maduros para afrontar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Todo depende de que inyectemos más recursos, de que inyectemos más dinero? Pues yo creo que no. Yo creo que aquí hay algunas agendas que quizá este foro pues es en el que yo me siento libre para decirlo, ¿no? Pero hay unas agendas ocultas que no siempre son las cuestiones de necesidad asistencial. Hay unas agendas ocultas que para mí pues son importantes, que son pues las agendas políticas. ¿Por qué se necesita que siga perpetuándose algunas cuestiones para tener armas arrojadizas entre unas líneas políticas u otras? O los sindicatos. ¿Qué les interesa a los sindicatos? Les interesa que haya una perseverancia, una perpetuidad de una serie de líneas para poder seguir incorporando más necesidades e incrementos retributivos vinculados a la necesidad de mantener las listas de espera. Los colegios profesionales. Los colegios profesionales pues, también tienen algo que ver en todo esto, y las sociedades científicas, que muchas veces bueno, pues, dictaminan una serie de recomendaciones que impiden que haya una cierta agilidad de incorporar determinadas parcelas o determinadas
especialidades con una polivalencia que permitiría perfectamente poder desahogar o bloquear determinadas situaciones de listas de espera cuando se desbordan un poquito, ¿no? No voy a entrar a mencionar cuáles, en mi modo de entender, son. Yo las tengo identificadas, seguro que todos vosotros también, pero en cualquier caso me parece que también hay intereses creados muy graves. Y, por supuesto, los propios profesionales. Y bueno, pues ahí podremos seguir haciendo más intervenciones. Yo creo que ya te has posicionado clarísimamente. Vale. Y luego te podrás extender más. Y ciertamente los sistemas de información fiables es un punto crucial, ¿no? La politización. Y fíjate, yo creo que la angustia, más que en la lista de espera quirúrgica, yo creo que la angustia está más en las consultas externas, porque todavía no me han visto, no sé qué tengo. No sé lo que tengo. Pero bueno, tendremos tiempo de las debatir. Pruebas diagnósticas. Bueno, como José Antonio y Julio son más rigurosos y tal, van a ser con el tiempo. Entonces, voy a presentar a José Antonio Ballesteros. José Antonio es médico también, como los 4 que estamos aquí. Tiene una amplia formación en gestión. Ha sido médico de muchas cosas, de familia, has trabajado en los servicios de admisión y documentación clínica, en urgencias. Y luego ya pues has estado de director médico, de atención primaria también, la atención hospitalaria. Es decir, que conoces ampliamente el sistema y además has sido director general de asistencia sanitaria del SESCAN. O sea, que has estado en la mesogestión, que eso es muy importante. Y ahora actualmente, y desde hace poquito tiempo, como Lola desde el año pasado y como Julio también desde el año pasado. O sea, que son 3 gerentes recientemente nombrados. Espero que os dure mucho el nombramiento, porque os han nombrado en el 2023, pues es gerente de la Gerencia Integrada de Cuenca. Pues cuando quieras, José Antonio, tienes tus 7 minutos de gloria. Gracias, Rafael. Buenas tardes y muchas gracias a Sanitaria 2000, Ricardo. Deseo también la pronta recuperación de José María. Se lo transmites de mi parte, por favor. Gracias también a Sedisa, José Soto, gracias por organizar este tipo de eventos y por acordaros de uno para poder estar aquí en esta mesa y poder contribuir a dar luz a algo que no sé si es escabroso, desde luego lo es. Si es escabroso gestionar las listas de espera, no lo es menos debatir sobre ellas y, como bien has dicho, Rafael, a estas horas, no sé si hay alguna hora buena en el día para debatir sobre las listas de espera, de esta no creo que lo sea. Pero bueno, nos ocupan muchísimo tiempo. Sin ir más lejos, hoy mi directora médico quería haber venido y está ahora mismo debatiendo sobre las listas de espera en el hospital, con lo cual, en fin, estamos en ello permanentemente. Cuando hablamos de las listas de espera, lo has dicho tú en una introducción pues, muy amplia y me atrevería a decir casi magistral, porque has tocado todos los palos que se me ocurren y que habíamos repasado o había repasado antes de venir al debate sobre las listas de espera. Estamos hablando del primer problema con el que se encuentra un ciudadano cuando le afecta un problema que él entiende de salud. Si no es urgente, por la vía programada, se encuentra con un problema de listas de espera. Me aterra, además, pensar que podemos institucionalizar las listas de espera en mi atención primaria. Soy médico de familia vocacional y me enseñaron cuando aprendí la medicina de familia que si algo es la atención primaria es accesible. Y, por tanto, institucionalizar y dar por regladas unas listas de espera en la atención primaria a mí personalmente me aterra. Significa el fracaso más absoluto del Sistema Nacional de Salud, que entiendo además que es la joya de la corona, y por tanto debemos luchar, literalmente, luchar contra las listas de espera en general y en particular contra las que no pueden institucionalizarse, que son las de nuestra atención primaria. Porque es que conduce irremediablemente al ciudadano o a irse a un punto de atención continuada, así los llamamos en mi comunidad autónoma, servicio de urgencias de atención primaria, o a un servicio de urgencias del ámbito hospitalario, con todo el fracaso que ello conlleva porque no está ante un problema urgente, ni que él ha considerado como urgente, pero no le dejamos otra alternativa. Y, por tanto, esas son las primeras listas de espera que tenemos que acometer como gestores de manera irremediable y radical, me atrevería a decir.
Una vez hemos abordado este asunto, que supongo que hablaremos más en profundidad a lo largo del debate, están las otras listas de espera. Yo llevo, como bien has dicho, muchos años ya en esto de la gestión y para mí las listas de espera son como de la familia. Hablar de las listas de espera, gestionarlas, es algo intrínseco al mundo de la gestión sanitaria. Insisto en que estamos hablando del primer problema con el que se encuentra un ciudadano y hace al sistema sanitario inaccesible. Esto está conduciendo a muchos ciudadanos a hacerse seguros de salud que están creciendo como la pólvora, que están rentabilizando hoy en día ya a un ritmo mayor a las aseguradoras que los propios seguros del automóvil, y esto nos tiene que hacer pensar qué está sucediendo para mal en nuestro Sistema Nacional de Salud. Esto es algo incontestable. Cuando hablamos de las listas de espera, estamos pensando todos en soluciones a ellas que son de perogrullo y que, bueno, yo, al menos en mi primera intervención no quería pararme. Si salen después, encantado de debatirlas. Gestores o jefes de servicio con un determinado perfil profesional y, por tanto, con unos objetivos que tienen que tener bien marcados y quizás no los tengan. Estoy hablando también de plantillas que permanentemente estamos diciendo que no están acordes a la presión asistencial que soportan y otras muchas cuestiones de las que has hablado también tú. El desborde o el desbordamiento que tienen o que dicen tener muchos profesionales, no lo dudo que lo tengan, pero otros muchos no lo tienen, y así sucesivamente con muchas determinadas cuestiones que nos tienen que hacer pensar ante lo que estamos. Pero permanentemente, y eso es lo que quiero centrarme en esta primera intervención, cuando hablamos de las listas de espera, giran o revolotean sobre el debate dos soluciones. Una de ellas es la que nos trae hoy aquí, que es una ley de garantías con un contenido mediático y político de primera magnitud y, además, si se me permite, fácil de instalar, fácil de montar. Requiere pues, un montante económico determinado, tener la firme decisión política de montarla, determinar cuáles son los plazos que estamos dispuestos a asumir y, a partir de ahí, acuerdos con clínicas privadas a donde el ciudadano de motu propio va a acceder una vez llegue ese tramo. Esto es relativamente sencillo de montar y luego de gestionar, pues bien. En sí misma, por tanto, al sistema no le aporta más que le va a solucionar al ciudadano su problema de salud inmediato y nada más. Supone, bajo mi punto de vista, un fracaso del sistema y supone, además, si no montamos herramientas de gestión para nuestros gestores previas al llegar a estos tiempos sobrepasados y que se puedan acoger los ciudadanos, supone una posible descapitalización del sistema peligrosísima. Y, por tanto, entiendo que siendo buena, yo sí opino que es bueno una ley de garantías que determine cuáles son los plazos máximos a partir de los cuales el ciudadano puede tener derecho a acceder a que se le solucione el problema en otro sitio, sí que entiendo que es bueno que tengamos unas herramientas previas de gestión que hagan más resolutivo el sistema y no condenen al fracaso, como decía, de que el ciudadano se acoja a esta ley. La otra, la has apuntado, Lola, son algo que solo mencionarlo me produce escalofríos, que son las peonadas, el autoconcierto o las jornadas extraordinarias de tarde. Yo las he conocido con muchos nombres. Si están pensadas por y para solucionar tu propia lista de espera, la que te han generado otros demandándote la actividad y tú no has sido capaz de solucionar, o la que, todavía peor, has creado tú, te has autocreado tú, por ejemplo, cardiólogos autodemandándose ecocardiografía y lo solucionan en régimen de autoconcierto. Es tan tendente a la perversión que no podemos, como gestores, conducir el sistema a que se trabaje de esa manera en el sistema público. Es, insisto, absolutamente perverso a la vuelta de tres curvas. Y, por tanto, bajo mi punto de vista y con la experiencia que tengo, es un error estratégico de primera magnitud. Articular como válvula de escape a las listas de espera el régimen de autoconcierto, insisto, contemplado como tú mismo solucionándote tu propia lista de espera. Por tanto, volviendo al tema de la ley de garantías y de lo que se nos permite, decía que, entendiendo que es buena, no puede ser la solución definitiva a las listas de espera, ni muchísimo menos. Tenemos que dotarnos de herramientas previas. La primera herramienta, que además
es intrínseca a una ley de garantías. En mi comunidad autónoma se montó, Castilla-La Mancha, una ley de garantías. Creo recordar que fuimos el primer servicio regional de salud que montó y que se atrevió a montar una ley de garantías. No sé si estábamos lo suficientemente maduros entonces como para poder hacerlo, pero oye, quien estaba se atrevió, se lanzó a por ella y se gestionó el servicio público de salud durante aproximadamente 8 o 9 años, conviviendo con una ley de garantías, con unos plazos muy determinados y unas clínicas a las cuales el ciudadano pues, podía acceder. Todo giraba en torno a un registro. Esta es la clave. Tenemos que tener un registro reglado, oficializado, formalizado. Me atrevería a decir, aunque sea utópico lo que voy a decir, pero lo voy a decir y me lo vas a permitir, Rafael, que sea un registro estatal. Si hemos sido capaces de montar algo que, entre lo mucho bueno que le ha pasado al Servicio Público de Salud, al Servicio Nacional de Salud en los últimos años, sin duda, creo que lo compartiremos todos, está la receta interoperable. Si hemos sido capaces de ponernos todos de acuerdo y de montar algo tan complejo tecnológicamente y filosóficamente como es la receta interoperable, demonios, tenemos que ser capaces de poder montar un sistema de registro único, estatal, que cada uno tenga el suyo y gestione el suyo, pero que haya herramientas que interconecten y hagan interoperable un sistema de registro y que todos estemos ante lo mismo y que el servicio, el Ministerio, como bien decías anteriormente, no nos ponga a los servicios regionales de salud contra las cuerdas cada 6 meses emitiendo un informe donde, no basándose en ningún registro, unos han contado, me lo vais a permitir que lo explique muy burdamente, han contado ovejas, otros cuentan patas de oveja y otros han contado trozos de patas de oveja. Y el Ministerio nos mezcla a todos en un mismo informe y pone contra las cuerdas a las consejerías en función de cómo salgan, o ensalza a las consejerías en función de cómo salgan, lo uno o lo otro. Bueno, esto es aberrante, pero es lo que tenemos y semestralmente se nos pone en esa tesitura. Un registro oficializado con normas muy claras que permitan cuali y cuantitativamente tener permanentemente unido a todos y que todos hablemos el mismo lenguaje, se me antoja imprescindible. Una vez tenemos un registro, lo siguiente que tenemos que tener los gestores son herramientas para gestionar ese registro. Y la primera herramienta, voy a poner un ejemplo muy claro, nos la dio la Sociedad Española de Radiología hace bastantes años, cuando puso encima de la mesa unidades relativas de valor y unidades de actividad radiológica, que son unidades que permiten mantener un lenguaje común y que permiten poder comparar salas distintas de actividad, de prestaciones distintas, la sala de resonancia magnética, la del TAC, la de la ecografía, y compararlas entre sí y poder determinar que está trabajándose más en la sala de radiología intervencionista que en la sala de ecografía. Y por tanto es una herramienta de gestión muy buena. La otra es impresionante. Las unidades de actividad radiológica permiten comparar la actividad de nuestros radiólogos entre sí y por tanto poder determinar que es igual hacer o interactuar o informar 5 resonancias cardíacas que 12 musculoesqueléticas. Y el número es distinto, pero la actividad que están realizando uno y otro es la misma. Estas son herramientas de gestión que la Sociedad Española de Radiología puso en nuestra mano, que en mi Servicio Regional de Salud llevamos de alguna manera trabajando, es difícil, pero trabajando y gestionando en algunos servicios de radiología desde el año 2017 y que además en una sociedad, en una región como la mía, donde Iconos es la herramienta que a través de la historia clínica electrónica de imagen digital interconecta a toda la región, pues permite poder gestionar de manera, como estuvimos gestionando, trabajando en red para derivar actividad de unos sitios a otros. Nuestro presidente de la comunidad autónoma, Emiliano García Paje, en el último debate del Estado de la región, ha puesto encima de la mesa el anillo radiológico que se va a lanzar. Aplaudo la valentía de quienes dirigen el Servicio Regional de Salud en estos momentos, la consejería, porque entiendo que si hace años no estábamos maduros de alguna manera como servicio regional para lanzar la ley de garantías, ahora sí estamos maduros para poder gestionar el servicio público de esta manera y llegar a una futura ley de garantías en buenas condiciones. Esto
que nos pone la Sociedad de Radiología encima de la mesa, tenemos que ser capaces de llegar a acuerdos con las sociedades científicas para que nos lo ponga también la de dermatología, la de cardiología y todas las demás, para que los gestores, y así termino, podamos tener herramientas de gestión objetivas, más allá de las subjetividades que muchos jefes de servicio ponen encima de nuestras mesas diariamente con el desborde que dicen que tienen, y muchos no dudo que lo tienen, otros muchos estoy seguro que no. Y por tanto, pero están todos en esa tesitura. Estoy con lo que decía José Soto al inicio en su presentación. Los gestores tenemos que ser modelos fuera y dentro. Entiendo que, no sé si con la profesionalidad se conseguirá, pero puede que sí, pero desde luego tenemos que estar suficientemente formados, capacitados, con la suficiente capacidad de decisión, respaldados y respetados en nuestras organizaciones para con estas herramientas poder gestionar correctamente un servicio público de salud. Muchas gracias, José Antonio. Lo decía al principio, ¿no? La Torre de Babel. Fijaros, la foto del informe del Ministerio de Sanidad sale Madrid 47 días de demora media en lista de espera quirúrgica y Andalucía casi 4 veces más, 170 días, ¿no? Es una foto. Es una foto. A mí me preocupa mucho la perversidad, me preocupa mucho las listas de espera en atención primaria, me preocupa mucho porque la externalización o las peonadas no es la solución al problema, y sí estoy contigo en gestión, gestión, gestión y gestión. Bueno, pues el tercero en LID es Julio Zarco, mi amigo Julio Zarco, que tiene un currículum interminable. Entonces he seleccionado algunas cosas. Es médico de familia, doctor en Humanidades por la Complutense, presidente de la Fundación Humans, académico de la Real Academia de Medicina y un cargo que a mí me da mucha envidia, muchísima envidia, que es director técnico del Museo Nacional de Medicina. Me da mucha envidia. Ha sido presidente de la Semergen, director general de Atención al Paciente, viceconsejero de Sanidad, vicegerente o subgerente del Clínico de San Carlos y actualmente, desde hace poquito, desde el año pasado, un año casi, un poquito más, pues gerente de un hospital muy especial que todos conocemos, que es una referencia nacional, que es el Hospital Universitario Niño Jesús. Cuando quieras, Julio. Muchas gracias, Rafa. Gracias por tu presentación cariñosa. En primer lugar, lógicamente, dar las gracias a Sanitaria por la amabilidad de invitarme. Transmitir también un saludo y un abrazo a Chema, con mucho cariño. Gracias a Sedisa y gracias, insisto, a ti, Rafa, por la presentación. Entiendo que cara a tus coronarias, porque estoy viendo los números en grande, a ser bastante breve. Por lo tanto, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros, pero voy a tratar de hacer alguna que otra reflexión. Insisto, comparto lo que mis compañeros han comentado, pero alguna que otra reflexión de cosecha propia, diferente a lo mejor a lo que ellos han comentado. En primer lugar, hay que decir que el problema de listas de espera no es un problema porque no es un problema político, es un tema de gestión, eminentemente de gestión. Los tres que estamos aquí, bueno, y Lola también, pero los tres que hemos estado en responsabilidades políticas, por decirlo de alguna manera, en la mesogestión, como viceconsejeros o directores generales, nos hemos siempre desayunado por las mañanas con las listas de espera, día sí, día no, y el del medio también. Y hemos convertido un tema de gestión y de planificación en un problema político. Y este es un tema que hay que tratar de descafeinarlo, descremarlo y suprimirlo. Eso va a exigir una reorientación y, lógicamente, un replanteamiento del problema, por decirlo de alguna manera. Esa es la primera cuestión. En segundo lugar, las listas de espera es un enfermo crónico. Es un enfermo crónico. Y, por lo tanto, los que somos médicos aplicamos tratamientos multisistémicos, ¿no? Multisistémicos. Y esta es una realidad. Por lo tanto, el abordaje no es uno, sino que tiene que ser, lógicamente, un abordaje que sea múltiple. Como muy bien decía Rafa, y comparto lo que han comentado mis compañeros, que has hecho una intervención magistral porque has enmarcado perfectamente bien el tema, pues es que esto efectivamente es un problema multisistémico y miedo nos da la ley que se va a hacer, cuya finalidad soterrada está en tratar de regular y legislar algo que en un país balcanizado y federado, en esencia, es muy difícil de hacer. Lo cual entronca con una cosa que ha comentado mi amigo Rafa, que es el interterritorial. Y
la labor de liderazgo que se tiene que llevar desde el Ministerio. Yo he asistido a todos los consejos interterritoriales prácticamente, casi, y aquí también, y tú también, Rafa, de los últimos, de los 5 años prácticamente que estuve, casi pues en 3 años o 3 años a todos los consejos interterritoriales. Distintos signos políticos, da igual, no es una cuestión de política, de signos políticos. Hay falta de liderazgo en el Consejo Interterritorial y eso es una realidad. Y eso balcaniza más el país. Y estoy de acuerdo con lo que habéis comentado de que se necesita un registro que sea único y liderado desde el Ministerio, sin lugar a dudas. Siguiente reflexión. No tenemos casi herramientas para la gestión de las listas de espera, porque siempre hacemos lo mismo, y lo estamos diciendo aquí. Y, por lo tanto, debemos incorporar nuevas herramientas. Si es un problema de gestión y de planificación, utilicemos herramientas de planificación y de gestión, señores. Estamos hablando, se nos llena la boca y los escenarios de hablar de inteligencia artificial, de algoritmos. Bueno, aquí están, ¿no? Es un problema de gestión. Por lo tanto, ahí lo dejo. Siempre avanzamos sobre más recursos o reorganización. Claro que hacen falta más recursos, sin lugar a dudas, pero hace falta reorganización y planificación. Mirad, yo en la experiencia con mi jefe Pepe Soto en el hospital clínico, como era buen jefe, no es por hacerle la pelota, me dejaba hacer incluso alguna tropelía. Me acuerdo de sentarme con el jefe de rayos, dado que ha sacado el tema de rayos, haberme ido al catálogo de la Sociedad Española de Radiología, empapármelo y sentarme con él para lo que él decía que era me vas a intervenir la lista de espera. Y lo decía como que le voy a intervenir. Y le tuve que citar en una cafetería fuera del hospital para que fuera la cosa como más suave. Porque además era un señor muy grande y se enfadaba mucho, ¿verdad? Hombre, vamos a ver. Tenemos que hacer esto de una manera, insisto, profesional. Y esto es muy importante. Rafa también ha comentado un tema muy importante. Los servicios de admisión. Son los grandes olvidados. Si estamos hablando de un tema de gestión, si estamos hablando de un tema de planificación y si estamos hablando de nuevas herramientas que tienen que pasar por sistemas de información, estamos hablando que los sistemas de admisión tienen que evolucionar. Y la evolución de los sistemas de admisión no pueden estar al margen de los sistemas de información, porque, señores, es conjunto, están integrados, deben estar integrados. No son dos mundos irreconciliables. No sé cómo llamarlos, si control de gestión, control del dato, me da igual el nombre, el vocablo que utilicemos, pero tienen que estar integrados y eso es muy importante. Y por lo tanto pasa por una evolución de los sistemas, efectivamente, de los servicios de admisión, que es clave, desde mi punto de vista es estratégico, ¿no? Voy a terminar muy rápido. 2 observaciones más. Rafa ha comentado transparencia. Efectivamente, el ciudadano tiene el derecho a consultar las listas de espera. Por cierto, y que por favor no sean utilizadas de manera política. Recuerdo que hay todavía pocos observatorios públicos abiertos en nuestras comunidades. Empezó Cataluña, luego seguimos Madrid, Galicia también está haciendo avances importantes en este sentido, donde se publiquen los datos. Cuando yo estaba en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, estuvimos 1 año y medio con el Observatorio de Resultados de la Comunidad de Madrid guardado en un cajón. ¿Por qué? Porque los jefes no querían. Porque decían que se les iba a comparar y eso no les gustaba. Y llegó un consejero valiente y dijo, se saca eso del cajón y se publicita y se publica. ¿Qué pasó? El primer año pasaban por el despacho todos los jefes de servicio, oye, esos datos, la estancia media de los ictus no es correcta. Pero hombre, si me has dado tú los datos, si los datos los he bebido de ti. Por lo tanto, esto es importante. Cara a la transparencia tenemos que también utilizar herramientas que sean transparentes para el ciudadano. Por cierto, estamos en el marco europeo. Estamos obligados a tener transparencia y publicar en abierto toda la actividad que realizamos. Y por último, y para ya terminar, la perversión de las agendas. Es que esta es muy divertida. Los que somos médicos de familia sufrimos mucho cuando vemos que la población muchas veces tiene que ir a su médico de familia, a su enfermera de atención primaria y vemos que hay listas de espera. Es que ha habido siempre una perversión con las agendas. Hablamos de los colchones, de las agendas. Sí, todos sabemos, y llevamos mucho tiempo en esto, ¿no? Por lo tanto, esto hay que abordarlo de una manera decidida y muy valiente. Pero ya para terminar, que es verdad, Rafa, ya termino con esto, me lo apunto aquí en grande para que no se me olvide. No solamente hay que tener valentía política, que es muy importante.
sino que hay que hacer mucha pedagogía al ciudadano. Hacer mucha pedagogía porque las listas de espera es un tema de todos. No solamente es de los gestores, es de todos, de los jefes de servicio, de todos. De todos. Y esa pedagogía al ciudadano es que hay que explicarle al ciudadano la verdad de lo que existe y de lo que hay. No podemos mentirle a los ciudadanos. Y por lo tanto hay que decirle, esto es lo que existe, porque haciendo pedagogía al ciudadano podremos conseguir seguramente alinearnos con él o él con nosotros, porque al fin y al cabo los gestores, los políticos, todos somos sociedad civil, no somos distintos. Y ahí lo dejo, gracias. Muchas gracias, Julio. Ciertamente, a mí me ha llamado la atención una reflexión que has hecho, que es que las listas de espera es un enfermo crónico, pero en Castilla y León los enfermos los clasificamos G1, G2 y G3. Es un crónico pluripatológico complejo. Ahí queda eso. Pero ¿cómo despolitizamos las listas de espera? Que tú lo has dejado encima de la mesa. Tiene que haber un consenso político. El portal de transparencia. Hay muchas comunidades que no tienen portal de transparencia, ¿no? Bueno, empezamos el debate, quedan 10-15 minutos. Mi idea era haceros una pregunta a cada uno diferente, pero he cambiado totalmente. Os voy a hacer una pregunta y luego, como tiene que haber, o sea, es imposible que no preguntéis y que no debatáis incluso entre vosotros, vamos a pasar el toro a la, el toro a la andanada. Y yo a los tres os hago una pregunta, y es la siguiente. ¿El Estado tiene que intervenir las listas de espera y, por consiguiente, tiene que legislar una ley que regule las listas de espera? Lola. Bueno, tiene que marcar unas líneas de listas de espera, conceptualmente lo que tiene que ser una lista de espera, lo que ha de estar en una lista de espera que nos preocupe y lo que no tiene, y lo que estando en lista de espera no nos debe de preocupar. Yo en ese sentido estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio, porque de alguna manera también yo creo que lo hemos dejado explicado los tres, que lo importante, sobre todo, más que legislar, que bien, que puede estar, que podemos legislar, es informar debidamente a la población. Es hablar con transparencia. Los datos tienen que ser fiables, tienen que ser transparentes, pero también la información hemos de ser valientes todos, la sociedad política, la sociedad científica, la sociedad sanitaria, informar a las personas acerca de lo que es importante estar o no estar en una lista de espera, lo que significa el tiempo de espera. La pregunta tiene un apartado, un epígrafe B, que tú como has trabajado en la privada, sí. ¿Y la privada también? ¿O la privada no tiene nada que ver con esto? Bueno, yo he trabajado en la privada en lo que es cuando trabajas con listas de espera, pero he trabajado en una privada con presupuesto público. Yo he trabajado en un consorcio sanitario en el que, dando una asistencia sanitaria pública 100%, la gestión era privada. Y efectivamente, con una gestión privada tienes más márgenes de eficiencia, pero al final los resultados que tienes que dar son exactamente los mismos y trabajas pues, con herramientas parecidas o con perversiones parecidas. José Antonio, ¿tú qué piensas? Tú que has sido alto cargo, ¿tiene el Estado que decirle a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer o no? Bueno, no sé si de una manera tan tajante. Probablemente lo que entre todos debemos hacer es regular los tiempos máximos en los cuales el Sistema Nacional de Salud va a atender la demanda que se autogenera y que generan los ciudadanos con su historia de salud. Ya he dicho que en mi comunidad autónoma se montó la Ley de Garantías, estuvimos trabajándola durante un tiempo y funcionó razonablemente bien sin estar maduros en aquel entonces. Por tanto, entiendo que sí. Yo creo que es razonable. No puede ser de ninguna de las maneras el fin y la causa. Tenemos que hacer gestión sanitaria previa, lo he intentado explicar antes. Tenemos que intentar dejar de ser islas en la gestión de las listas de espera. Hoy tenemos herramientas de gestión muy claras que nos interconectan, además, tecnológicamente a unos y a otros y, por tanto, puede viajar el conocimiento de aquí para allá sin que tengan que viajar los pacientes y pueden viajar y puede solucionarse muchos problemas de salud desde sitios que hace años era impensable. Estoy con Julio cuando dice que los problemas, las listas de espera es un problema de todos, pero yo creo que también compartiremos que son escasos los clínicos que están preocupados por sus propias listas de espera. Yo conozco pocos, muy pocos. De hecho, conozco muchos clínicos que no saben
qué listas de espera tienen. Y, de hecho, me pongo en primera persona, probablemente el primer responsable de eso en mi centro sea yo, que mis clínicos no sepan las listas de espera que tienen. Y, por tanto, no puedo pedirles que les preocupen. Pero más allá de eso, quienes sí las conocen son los jefes de servicio y de sección, y también conozco muchos que no les preocupan. Les preocupa la poca investigación que se hace en su servicio o la mucha, les preocupan la docencia, la formación y muchas otras cosas, pero las listas de la ampliación de cartera y de prestaciones, la tecnología, la dotación tecnológica de sus servicios, pero las listas de espera van con el legislador y van con el político de turno y, por tanto, ya vendrán a solucionárnosla. Y si es pagando, pues quizás incluso mejor. Antes de preguntarte, Julio, dejarme hacer una reflexión. ¿Os acordáis del boom de las unidades de gestión clínica? El boom de las unidades de gestión clínica. Yo conozco a servicios que tenían una intensa preocupación, no solo por su calidad, su investigación, su control presupuestario, sino también por la accesibilidad de sus pacientes a su servicio. Aquello, yo por lo menos en Castilla y León nos lo cargamos, es muy largo de contar. No nos olvidemos de lo de la gestión clínica. Y desde un punto de vista de un humanista, ¿el Estado tiene que regular las listas de espera? ¿Qué opinas tú, Julio? Bueno, vamos a ver. Mi espíritu... Porque, disculpa, el epígrafe de debajo es ¿y el niño Jesús tiene listas de espera? Y muchas, porque tenemos muchos cesures, claro. Y evidentemente nos remiten desde todos los puntos, todos vosotros desde cualquier punto de España nos remitís niños. Y el niño Jesús de momento sigue siendo un niño y no ha crecido. Estamos tratando de que crezca. Pero, y sí tiene, y además vinculadas a los cesures, desgraciadamente, y donde además pues hay un problema, como podéis imaginar, con técnicas que evidentemente se hacen solamente allí y bueno, es difícil. Pero atendiendo a tu pregunta, mi espíritu ácrata automáticamente dice, no debe estar regulado por el Ministerio. Yo soy profundamente creyente en la sociedad civil, en una sociedad civil vertebrada, etcétera, etcétera, pero sí entiendo que el Ministerio, lo he dicho antes, tiene que ejercer una labor de liderazgo y tiene que marcar unos mínimos y establecer y armonizar, ¿no?, en cierta manera, unos mínimos que realmente garanticen pues unas garantías para el ciudadano, ¿no? Unos mínimos. Y tiene que hacer mucha pedagogía y armonizar mucho más que lo que hace, ¿no? Pero, comentando lo que estáis diciendo, que es cierto, cuando hablamos con nuestros jefes, es que a lo mejor hay que empezar a reflexionar sobre que entendamos que un buen jefe de servicio, por ejemplo, no es el que más sabe del área de su servicio. Me explico. Un jefe de servicio de cardiología, obviamente, tiene que ser un cardiólogo eminente, pero tiene que tener dotes en la gestión. Y esto no se valora, ni se evalúa de manera correcta. Y estamos absolutamente confundidos. Entonces, claro que no les interesa, porque ellos, obviamente, estoy de acuerdo contigo, es nuestra pelea continua, porque si el jefe no cree en las listas y no sabe o no quiere o no le gusta la gestión, pues entonces se va a dedicar mucho, sí, al receptor molecular de la apoproteína B25, pero no a la gestión. Y tenemos que recuperar, yo creo que debemos recuperar, que nuestros profesionales tienen que tener un porcentaje de carga importante en la gestión. Y eso es una cuestión, sí, de todos, muy importantemente, desde el punto de vista de los gestores, ¿no? Muy bien, tenemos micrófono, ¿verdad? Tienen ustedes la palabra para preguntar a estas popes de la gestión. Es un momento importante. Miguel, ¿querías hablar? Aquí adelante, en la tercera fila. Sí, quería hacer... No. Ahora. Quería hacer un comentario, porque muchas veces hablamos de que las cosas no están bien hechas, de que no sé qué, y cuando decimos que medimos cosas distintas, sí es toda la razón, pero es porque hacemos trampas, porque me he ido al Real Decreto del 605 de 2003 y en los anexos 1 y 2 dice claramente: se recogen aquí las definiciones y los criterios de cómputo de las listas de espera, entendiendo por tales los que determinan la entrada y la salida de un paciente en la correspondiente lista de espera, con el fin de que su utilización sea común en el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, si medimos cosas distintas es porque hacemos trampa al Real Decreto, porque el Real Decreto dice claramente cuándo entra y cuándo sale un paciente de la lista de espera. Solamente como reflexión, que efectivamente tienes toda razón, estamos midiendo cosas distintas. Eso es evidente entre las comunidades autónomas. Y yo luego, en el tema del abordaje,
Estoy de acuerdo con Julio en que tiene que ser un abordaje múltiple, pero a mí me gustaría de verdad que en alguna comunidad autónoma fuese abanderada y convenciese a su Consejería de Hacienda de pagar por no tener lista de espera. Si pagásemos incentivos por no tener lista de espera, solucionaríamos una gran parte del problema. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien quiere? ¿No? ¿Nadie? Eloína quiere preguntar. Bueno, yo no sé si queréis vosotros decirle algo a Miguel de lo que ha dicho, de pagar por las listas de espera. Bueno, tiene razón, ¿no? Miguel, tienes toda la razón. El problema es que, mira, yo esta mañana hemos estado, además algún compañero, ¿verdad?, en la consejería esta mañana hablando sobre esta historia, es que todo es Hacienda. Por lo tanto, la interlocución con Hacienda está supeditada a muchos factores y, lógicamente, esto en Cataluña, en la época de Boi Ruiz, se resolvió de una manera muy importante, no unificando, pero sí teniendo, digamos, órganos, digamos, transversales entre Hacienda y Sanidad que puedan regular esto, pero efectivamente mientras haya esa perversión estructural organizativa, tienes toda la razón. ¿Me permites? Sí, yo sí que quería. No, sin más, no estoy de acuerdo. No puede ser que si no tenemos herramientas que nos comparen a los que no son iguales, paguemos por no tener listas de espera más de lo que ya se está pagando. De tal manera que estaríamos, sin más, pagándole a quien no tiene lista de espera haciendo muy poco y no le estaríamos pagando a quien, haciendo muchísimo, no es capaz de evitar la lista de espera, porque no todos son iguales. Tenemos que tener herramientas que nos permitan compararnos de forma relativa, como expliqué anteriormente con la sociedad española y la herramienta que nos daba en radiología, para poder comparar a los distintos y, por tanto, poder premiar a los que hacen bien las cosas, teniendo lista de espera incluso. Eloína. Bueno, yo simplemente reflexión, porque creo que esta mesa es muy complicada, difícil, ¿no? Y realmente yo, bueno, voy a ser quizá a lo mejor un poco agresiva, ¿no? Porque evidentemente tenemos una ley del año en que se hizo, donde ya incluso hizo la ley para hacer la trampa, es decir, ya había, hablamos solo lista de espera, pero la población ahora ya sabe lo que es estructural y no estructural, ¿no? O sea, todos sabemos que hay una lista en donde, pues como bien decía Miguel, y bueno, yo me atrevo a decir que me imagino que todas las comunidades autónomas hacemos, donde llega el final para ver qué datos sacamos, para ver qué números sacamos, ¿no? Porque realmente hay una competencia, que esa competencia la hemos creado, llámale a nivel político, a nivel profesional, a nivel gestor, ¿no? Pero que realmente está ahí, en donde, bueno, pues llamabas a ver si querías ir al hospital de al lado y así, como a final de año ibas a decir que no, o eran Navidades o el verano y no me quería operar, pues sale a no estructural, ¿no? Y entonces así bajábamos el número de lista de espera, ¿no? O hacíamos un montón de consultas a final del periodo, que en un principio eran 3 meses, luego 6, ahora es cada, ¿no? En donde vamos a hacer mucha primera consulta para que así salgan muchas intervenciones, para que así esos pacientes los metemos en lista de espera, los servicios de admisión metiendo mucho para que así ese tiempo que tenía en la lista de espera era un día o dos y por lo tanto la media nos bajaba, porque realmente la lista de espera es una media aritmética, ¿no? Realmente es. Entonces, bueno, yo me atrevería a decir, y al hilo un poco de lo que decía Lola, ¿no? Que si lo que nos tiene que preocupar es nuestros pacientes en nuestra comunidad y si la sanidad está transferida, ¿no? Realmente lo que nos tiene que preocupar es nuestros pacientes, cómo los atendemos, cuánto están esperando realmente, independiente sea estructural o no estructural, ¿no? Entonces, hacer otra norma que será para evitar lo que ya en general todas las comunidades se hace, de hacer trampas, ya vamos a llamarle trampas, pero es así, no tiene sentido el hacer otra norma. Y luego herramientas yo creo que tenemos, evidentemente con distintas a lo mejor formas de medir, las historias clínicas son diferentes en las comunidades, las tarjetas sanitarias, cada comunidad tiene la suya, es decir, es muy difícil incluso medir, o a mí como gallega, dentro de la propia comunidad autónoma, no medimos igual y somos 7 áreas sanitarias que se supone que solamente somos 7 equipos directivos, ¿no? Y no medimos igual.
y varía de lo que hace uno a lo que hace el otro, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente este debate de lista de espera que se ha politizado de tal manera en donde, bueno, no sé vuestros consejeros, pero bueno, a mí mi consejero y los que han pasado todos estaban preocupados por sacar el número, a ver si era el primero, el segundo o el tercero, ¿no? Tanto en eso como en las consultas. Las consultas solo medimos las primeras, no medimos las sucesivas. Tú vienes una vez y se acabó. Las sucesivas si estás, ¿no? Si hacemos una agenda con muy poquitas primeras, con muchas primeras, dejamos las sucesivas para que luego vengas a verte cuando ya te hicieron la prueba y ya no te vale la prueba porque ha tardado tiempo entre la prueba o estás esperando a que la prueba y darte la sucesiva, ¿no? Entonces yo realmente en este sentido creo que es una manera que tenemos de concienciarnos a nivel gestor, porque los gestores también entramos en esa presión a nivel política que se nos hace como gestores. La concienciación sin duda profesional, porque si el profesional es el que tiene que ver y el que tiene que creer que tiene que atender a sus pacientes en función de su gravedad de una manera u otra y tenemos que pasarle al menos esa situación hacia ellos. Y creo que realmente el hacer una ley, pues es si se hace una medición en donde ni las propias comunidades autónomas medimos igual, creo que va a ser crear algo en donde volveremos a buscar la manera de poder hacer trampas, si es que vamos a volver a hacernos a tener un ranking, a ver si soy el primero o el tercero, como decía ahora Rafa, ¿no? Pues sale Madrid con 40 y el otro con 200. Y el ciudadano que está esperando, ¿qué dice? Pero si me estás diciendo, yo no sé a vosotros, pero nosotros en Galicia, cada vez que sacábamos ruedas de prensa, hubo una etapa en que cada 3 meses teníamos que salir con la rueda de prensa de la lista de espera, para decir que éramos los mejores. Y entre los 7 nos peleábamos, a ver si yo le supero al otro, ¿no? Y sacabas un número que luego lo que había era una contestación social, en donde decía, están diciendo que tienen una espera media de 30 días, pues si yo llevo aquí 4 meses o 5 meses esperando. Muchas gracias. Creo que esto es un arma arrojadiza y creo que realmente una ley no va a solucionar porque volveremos, si está politizado, a crear esas disparidades. Gracias, Eloína. Entre el querido auditorio hay alguna pregunta. No una intervención, que ya me están diciendo que se estamos acabando, que la sopa se enfría. Yo quería escuchar la opinión de los ponentes, que habéis hablado de muchos temas, sobre 2 conceptos que no han salido solo tangencialmente y que son muy comunes en el ámbito clínico, que es no hacer y variabilidad de la práctica clínica. ¿Realmente las inclusiones en lista de espera son adecuadas? ¿Realmente nuestros profesionales saben, y en una comunidad como Madrid, que tiene muchos grandes hospitales, que a efectos generales el case mix de pacientes que tiene es muy similar, ¿realmente en un hospital se está incluyendo de la misma manera que en el hospital vecino? Y eso no es un tema de gestión, eso es un tema de práctica clínica. Y a lo mejor para involucrar a los profesionales, que ha dicho muy bien el gerente del área de Cuenca, que no se sienten involucrados, es que a lo mejor hay que llevarlo a ese punto de vista, ¿no? Estás haciendo igual que tu compañero traumatólogo del hospital colindante y falta información y falta transparencia. ¿Creéis que esa es una línea de trabajo que no está suficientemente explorada y que se debería abordar? Por alusiones, José Antonio. Bajo mi punto de vista, sí, sin la más mínima duda. Creo que intenté expresarlo antes. Falta un alto grado de conocimiento de herramientas de gestión por parte de nuestros clínicos, que saben mucha clínica, pero gestión, pues, en general, no demasiada. Y la variabilidad, pues, en muchos casos obedece a eso, y la inclusión variable, no variabilidad en la práctica clínica como tal, sino la variabilidad en cómo abordamos la gestión del registro de los pacientes y la inclusión y demás, es tremenda entre nuestros clínicos, ya no entre distintos hospitales, sino entre clínicos del mismo servicio. Tenemos una variabilidad brutal en la inclusión en lista de espera quirúrgica entre distintos traumatólogos de un mismo servicio. Es brutal y depende muchísimo tu inclusión en lista de espera por el Juanete que aludías antes en función de la consulta en la que vayas a entrar, la del doctor X o la del doctor Y.
pues sí, es verdad que esto depende y por tanto estoy de acuerdo contigo. Totalmente. La última pregunta allí, había una mano levantada atrás, sí, la última, ya no hacemos más preguntas. Muy breve, tengo perfil de enfermero inspector y actualmente formo parte del equipo directivo de José Antonio Ballesteros. Son muy preocupantes, quiero hacer una reflexión muy breve, son muy preocupantes las listas de espera, es necesaria una ley de garantías. Fui ponente de la primera lista de espera de Castilla-La Mancha, los resultados fueron positivos y nuestro gerente cada día nos examina de las listas de espera a su equipo directivo. He echado de menos que hemos hablado poco de pacientes. Habrá que preguntarle a los pacientes qué les parecen las listas de espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenéis 30 segundos de oro para decir algo, para darle a la gente de Sanitaria 2000 titulares. Lola. Pues, 30 segundos, ¿eh? 30 segundos, pues ya está, ya está. No, que evidentemente el tema de la lista de espera es una cuestión difícil de abordar, muy multifactorial, de difícil abordaje, pero con claramente, yo creo que todavía tenemos herramientas para poder hacer cosas, cuestiones como lo que se ha comentado, de incidir en la variabilidad, el mejorar las estructuras de los servicios de admisión, que me parece crucial, la formación de nuestros profesionales, la formación de los gestores y, evidentemente, la formación y la información a la población acerca de lo que debe de ser una adecuada interpretación de lo que es una lista de espera. 30 segundos. José Antonio. Se me antoja necesaria una ley de garantías que garantice a nuestros ciudadanos tiempos máximos de atención, que desde luego no es la panacea, no puede ser la herramienta de gestión que utilicemos los gestores. Tenemos que dotarnos de herramientas que a día de hoy algunas tenemos, otras tenemos que explotarlas mucho más, tenemos que formarnos todavía más en la utilización de esas herramientas de gestión. Hablaba del registro centralizado, único, hablaba de herramientas que posibiliten un lenguaje común para la gestión. Me ha gustado mucho el poner en valor, como habéis hecho, los servicios de admisión y documentación clínica y, por tanto, lo pongo encima de la mesa en mis 30 últimos segundos y, finalmente, yo creo que es necesario que lo abordemos de esa manera. Muy bien. Julio, a las 11 se acaba. Como decía Groucho Marx, y 2 huevos duros. Despolitización, gestión y pedagogía. Muy bien. Pues, oye, esperar, no, que tengo que cerrar, no, que ahora tenéis que aplaudir con lo que yo diga todavía, no, que tengo 30 segundos. No, digo que os emplazo al 2026 para debatir de las listas de espera y espero que en este mundo distópico de las listas de espera encontremos la utopía. Nos vamos a cenar. Muy bien.